Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos a este su primer webinar informativo que lanza la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Lima Sur en su preocupación por este inicio de clases. El tema de hoy es desafíos en tiempos de pandemia para el retorno a clases 2022 en Lima Sur. Esperando que cada uno de ustedes, al igual que sus familias, se encuentren bien de salud en esta coyuntura que aún nos acompaña, pero también estamos seguros que con el compromiso y la responsabilidad de cada uno de ustedes vamos a salir adelante. Agradecerles, como siempre, su participación, su compromiso, su responsabilidad en el esfuerzo conjunto que vamos a trabajar por la mejora de nuestra sociedad. Yo soy Bugliana González, soy secretaria de la Mesa de Concertación de lucha contra la Pobreza de Lima Sur y voy a acompañarles a lo largo de este webinar como moderadora. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso entonces a la doctora María Palacios. Adelante, doctora, bienvenida. Buenas tardes, Juliana. Buenas tardes a todos los representantes de las mesas de Lima Metropolitana, de la Mesa de Concertación de Lucha por la Pobreza, no solo la de Lima Metropolitana, sino la de los conos, ¿no? Quiero felicitar la organización de un webinar que desde su planteamiento y desde su convocatoria aplica el enfoque territorial, ¿no? Porque Lima es enorme y es diversa. No solo el país es grande y diverso, sino que Lima Metropolitana es grande y diversa, y me ha parecido una excelente iniciativa el hecho de organizar estas reflexiones por conos, digamos, o por territorios dentro de toda la capital del país, ¿no? Entonces, gracias por eso, gracias por supuesto en nombre del Consejo Nacional de Educación por invitarnos a reflexionar y a comentar lo que hemos escuchado. Quiero agradecer a todos los expositores y también y especialmente a los participantes que desde las escuelas concretas han expresado sus preocupaciones en relación a las condiciones, si están o no las condiciones dadas para un retorno como el que queremos, como el que quisiéramos, ¿no? En segundo lugar, quiero decir que el webinar se titula Desafíos en tiempos de pandemia para el retorno a clases o a la presencialidad o semipresencialidad, ¿no? Sin embargo, todavía el peso de las presentaciones ha estado sobre las condiciones físicas, no solo de las presentaciones, sino también de las interrogantes y las preocupaciones que se han compartido esta tarde, han estado centradas en las condiciones materiales para el retorno. Lo entiendo perfectamente porque estamos muy cerca del 28 de marzo y hay que preparar la casa para recibir a los estudiantes. Y eso implica una casa ordenada, limpia, que recibe con alegría y con afecto a los niños o a los adolescentes y a las adolescentes. Pero eso es insuficiente. Una vez que uno los recibe, tiene que haber organizado un conjunto de actividades, no solo para los días siguientes o para las primeras 2 semanas, que serán sobre todo de acoger a los estudiantes y quizás hacer algunas evaluaciones de cómo llegan a la escuela, sino que implica tener un plan para todo el año, para recuperar aquellos aprendizajes que seguro, no tengo la menor duda, se han debilitado durante los 2 años de aislamiento, ¿no? O de educación remota completa, educación remota 100%. Entonces, además de las condiciones físicas sobre las cuales ha tratado muy claramente este evento y sobre las que han versado sobre todo las preocupaciones, hay otra dimensión que preocupa en particular al Consejo Nacional de Educación y que es la dimensión pedagógica del retorno. No solo las condiciones de bioseguridad y las condiciones materiales para el retorno, que son también importantes, sino para cumplir la misión de la escuela, que es lograr que los estudiantes aprendan. Tienen que lograrlo en un ambiente acogedor, organizado, estructurado y con libertades, por supuesto, de movimiento digamos, con una oferta variada de espacios y proyectos y experiencias de aprendizaje.
Para esto segundo se requiere la preparación pedagógica y sobre eso no estamos hablando mucho. Ni el Ministerio de Educación, ni los maestros, ni los centros educativos, ni la SUGEL, incluso tampoco las universidades ni los centros de formación docente. Es por eso que el Consejo Nacional organizó en días pasados el Encuentro Nacional de Educación centrado en cómo retornamos con mejoras pedagógicas. Pongo el acento en mejoras pedagógicas. Yo hoy voy a compartir en los pocos minutos que me quedan algunas de las ideas que hemos empezado a sistematizar, que se plantearon y se reflexionaron en ese encuentro nacional. Felizmente queda todavía una fecha, que es el 1 de marzo, el martes 1 de marzo a las 5:30 de la tarde. Igualmente, de la misma manera, en la modalidad virtual, vamos a devolver sistematizados las recomendaciones para un retorno a la presencialidad con mejoras pedagógicas, con el acento en la reflexión pedagógica. Y esperamos que todos ustedes nos puedan acompañar en esa fecha para conocer esos resultados, conocer esas recomendaciones y ayudarnos también a mejorarlas, a hacerlas más agudas, más fuertes, más potentes, ¿no? Bien, en el tiempo que me queda voy a compartir algunas de estas temas pedagógicos, interrogantes y desafíos. La palabra es exactamente la que encabeza este webinar. Los desafíos pedagógicos que tenemos al retorno a la presencialidad, porque todos tenemos que comprometernos a que no es un retorno al 2019, no es un retorno a la escuela de siempre. Hasta las disposiciones hablan de una nueva escuela. Las disposiciones del Ministerio de Educación hablan de una nueva escuela y hay que darle contenido a esa nueva escuela porque todavía no lo tiene. ¿Y quién mejor de darle el contenido que los educadores, que nosotros los profesionales de la educación? Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Primero, la evaluación diagnóstica. La primera tarea, además, después de recibir con el mayor afecto y alegría posible a los estudiantes, es hacer una evaluación diagnóstica para saber cuáles son las fortalezas y las debilidades con las que llegan los estudiantes. A mí también me han sorprendido los resultados. Felicito la buena iniciativa de la UGEL 1 de presentar algún tipo de medición, cuando en general no hay mediciones sobre cuánto o no lograron aprendizaje los estudiantes en estos 2 años. Pero sorprende no solo porque han habido estudiantes desconectados que no han podido entrar a ninguna de los aprendos, sino porque además el contacto con el profesor se reducía a muy pocas horas a la semana y el resto descansaba sobre la autodisciplina del estudiante o el acompañamiento de una familia muy bien preparada, digamos, para acompañar a sus hijos en los estudios. Entonces tenemos que hacer una evaluación diagnóstica real, colegas. Esa es una tarea grande para conocer las necesidades de aprendizaje y tener muy claro las fortalezas y debilidades con que llegan los niños y los adolescentes y a las clases, ¿no? A las clases presenciales. Y por supuesto, no solo hay que hacer un balance cognitivo de valores, conocimientos, habilidades, sino también del impacto emocional, como ustedes lo han mencionado. No vuelvo sobre eso porque sobre eso se habla mucho, creo que no hay ninguna duda de que va a haber algún tipo de evaluación del impacto emocional. Pero ¿cómo vamos a evaluar el impacto emocional? ¿Qué vamos a evaluar en términos de aprendizajes? ¿Todos o aquellas habilidades de más alta demanda cognitiva, dado que en el propio encuentro, cuando hemos preguntado cuáles han sido los aprendizajes más logrados y los menos logrados, el aprendizaje más logrado en casi todos los grupos y los talleres fueron las competencias digitales, y creo que llamarle competencia puede ser muy exagerado, porque en realidad lo que se ha logrado son capacidades para el uso de una variedad de recursos digitales importante, y eso hay que reconocerlo, ese es un aprendizaje logrado. Y luego algo de autonomía para aprender, algo de autoaprendizaje, menos de aprendizaje colaborativo según los propios participantes. Y en términos de los aprendizajes no logrados, miren a los aprendizajes no logrados que mencionaron los participantes. Pensamiento crítico,
competencia fundamental a lograr al término de la educación básica. Habilidades de lectura, de comprensión lectora y de matemática. Bueno, lo mencionaron como solución de problemas, no como matemática. Lo debemos decir en términos de competencias. La competencia lectora, la competencia comunicativa y la competencia de solución de problemas. Solo esas tres ya deben generar una enorme preocupación si es que esas tres, que son tan vitales competencias, que debemos asegurar a lo largo de la educación básica, no se han logrado ni se han desarrollado suficientemente. En el evento tuvimos la participación del doctor Reimers, tiene muchísimos estudios y publicaciones sobre la educación en la pandemia, y él recomendaba concentrarnos en la pospandemia y en el retorno a la presencialidad o a la semipresencialidad en tres alfabetizaciones. La alfabetización científica, fundamental para distinguir la verdad de la falsedad. Nuestros alumnos tienen que saber que la verdad existe y que hay evidencias de la verdad, y que no deben, por lo tanto, consumir tan fácilmente falsedades que están en todos los medios, no solo en los medios de comunicación masiva, también en el entorno, en el barrio, en la familia, donde hay visiones falsas acerca de la realidad. Entonces, la alfabetización científica es tremendamente importante, fundamental. No hay alumno, no hay adolescente, ni joven, ni niño, adolescente, que debe terminar la básica sin esa competencia dominada, ¿no? La alfabetización científica. En segundo lugar, la alfabetización digital, que es mucho más que la competencia del uso de medios digitales o de recursos digitales. Tiene que ver con ciudadanía digital, con producción de contenidos, ¿no? Con una revisión de que ese contenido sea verdadero, no falaz, ¿no? Es decir, con un montón de capacidades que no se reducen a la capacidad del manejo de recursos o de aplicaciones o de recursos digitales en general, ¿no? Y finalmente, la alfabetización humanística, que yo quisiera resaltar de ella lo que es la formación ciudadana. Es decir, si nosotros logramos que al término de la básica los estudiantes hayan desarrollado competencias para participar de manera responsable en la vida en común y por el bien común, y que dominen sus derechos, pero también sean responsables sobre sus actos, creo que habremos formado una nueva generación, la nueva generación y las nuevas generaciones que el país necesita. Juliana, no sé si tengo todavía algunos minutos para cerrar. Sí, tiene un minuto. Un minuto para cerrar, con mucho gusto. Lo dedico solo ese minuto, entonces voy a mirar ahora, tengo 18, 28, ok, en un minuto más termino. Y la otra gran habilidad que tenemos que desarrollar los educadores, colegas, es la atención en aulas heterogéneas. No vamos a tener la mayor diversidad que ustedes pueden imaginar en nuestras aulas, tanto en las aulas de educación básica como las de educación superior para los que trabajamos en educación superior. Aulas heterogéneas, porque los estudiantes no solo van a llegar con diferentes niveles de aprendizaje, sino con diferentes condiciones socioemocionales, con diferentes recursos para, digamos, complementar la educación presencial con la educación a distancia, y con diferentes backgrounds culturales o culturas, ¿no? Con diversidad cultural. Vamos a tener, en el caso de Lima, estudiantes migrantes, venezolanos, vamos a tener aulas pobladas, quizás no vamos a poder alcanzar el aforo que recomienda el Ministerio de Salud y vamos a tener que dividir el aula. Tenemos que aprender a gestionar lo no presencial, a gestionar la educación a distancia, a combinar la educación presencial con la educación a distancia, ¿no? Ver cómo organizamos para atender a unos estudiantes unos días, a otros estudiantes otros, con diferentes modalidades, ¿no? Y con esto me quedo, porque termino solo diciendo,
y la evaluación formativa será una capacidad que tendremos que fortalecer todos, sin distinción, como capacidad universal entre todos los docentes para poder acompañar a nuestros estudiantes casi personalmente o personalmente para el logro de sus aprendizajes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Palacios. De verdad, nos quedamos con muchas reflexiones, muchos temas en el tintero, seguros de que vamos a seguir aprendiendo muchísimas. Muchas gracias, señora doctora Palacios.